verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Aleluya, santo es el Señor. Y le doy gracias al Señor. Mientras se iban cantando estos himnos, el Señor ministraba mi corazón. Aleluya, porque necesitamos ser limpios. Necesitamos presentarnos limpios al Señor. Gloria a Dios. Esta porción que hoy quiero compartir con ustedes, le he puesto este título: Vestidos para el sacerdocio. Leemos la porción de la palabra en 1 de Pedro 2:9 y dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hasta aquí puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A través de la palabra del Señor, a través de las Escrituras, sabemos ya desde el Antiguo Testamento que ha habido un deseo en el corazón de Dios. Y el deseo de Dios fue tener un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo apartado, un reino, dice, un reino de sacerdotes, de gente santa. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en Éxodo 19:6. Aleluya. Éxodo 19:6. Aleluya. Habló Jehová con Moisés y le dijo: vosotros, todo el pueblo de Israel, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vemos a través de este versículo el deseo del corazón de Dios. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo apartado para Él. Un reino de sacerdotes, de gente santa. Hoy, esto era en el Antiguo Testamento, pero sabe que hoy el deseo de Dios no ha cambiado. Hoy, a través de nuestro Señor Jesucristo, el Señor ha hecho llegar hasta nosotros este deseo. El Señor nos ha hecho partícipes a nosotros de este deseo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dios dice que nos ha escogido, leíamos en 1 de Pedro 2:9, que Dios nos ha escogido como un linaje para Él, como un real sacerdocio, como una nación santa. Somos ahora pueblo adquirido por Dios. Entonces dice, una nación santa. Vemos que el deseo de Dios, aunque pasaron los años, el deseo de Dios no ha cambiado. Y gracias al Señor que entregó su vida en la cruz por amor a todos nosotros, es que nosotros hoy podemos ser un pueblo escogido por Dios y apartado. Quizás usted naturalmente pueda ser argentino o boliviano, o paraguayo o colombiano o de la nación que sea, pero eso es en lo natural. Hoy en lo espiritual nosotros tenemos una nueva nación. Hoy en lo espiritual nosotros tenemos una nueva ciudadanía, pueblo de Dios, una nación santa, apartados para Dios. Y entonces vemos a través de la Escritura en el Antiguo Testamento que cuando Dios presenta este deseo y le dice este deseo a Moisés, Moisés se lo transmite al pueblo. Pero luego, por algunas cuestiones que fueron pasando,
Dios decide solamente separar a la tribu de Leví para el servicio del tabernáculo y decide apartar a Aarón y a su familia para el sacerdocio. Pero vemos entonces que Dios estableció requisitos para poder llevar adelante este deseo de una nación santa, de una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Y entonces Dios dijo, primero le dijo a Moisés, le dio las instrucciones y le dijo, los vestirás. Tendrán que estar vestidos de una ropa especial. Y Dios dio a Moisés las características de ese atuendo sacerdotal. Y ese atuendo sacerdotal le iba a permitir al sacerdote ministrar delante de la presencia del Señor. Dijo Dios que tendrían que ponerse esos atuendos para poder entrar dentro del tabernáculo, para poder ministrar dentro de la presencia del Señor, y no solamente eso, sino para poder servir a Dios. Ministrar y servir eran los requisitos de Dios. En Éxodo capítulo 28, aleluya, Éxodo 28, 43, vemos que después de darle el Señor a Moisés todas las indicaciones de las vestiduras, el Señor le dijo, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Estarán sobre Aarón y sobre sus hijos. Cuando entren dentro del tabernáculo, delante de la presencia del Señor, y cuando presenten su servicio, estarán estos atuendos sacerdotales sobre ellos. ¿Para qué? Para que no lleven pecado y para que no lleven muerte. Luego, Dios dice que mostró su deseo, estableció los requisitos, y ahora el Señor aparta a Aarón y a sus hijos y ordena que se le ponga estas vestiduras sagradas. Éxodo 28, 2 dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y para hermosura. ¿Para qué eran esas vestiduras? Para honra, para hermosura y para ministrar delante de la presencia del Señor en santidad, limpios, sin pecado, para que no lleven muerte. Y entonces vemos que luego que el Señor muestra su deseo, establece sus requisitos, escoge a esos sacerdotes, luego que los escoge, le dice que sean purificados y que sean revestidos. Fueron escogidos, fueron apartados, dice que fueron purificados y luego fueron revestidos de esas vestiduras sacerdotales. Y luego que fueron revestidos de esas vestiduras sacerdotales, ellos fueron ungidos. Que fueron ungidos. Éxodo 30, 30. Aleluya, santo es tu nombre, Señor. Éxodo 30, 30 dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Dice que le ordenó Dios a Moisés y le dijo cómo debía preparar el aceite de la santa unción. Con qué características tenían que ser preparado ese aceite. Y con ese aceite dice que
ungieron todos los utensilios del templo, pero también fueron ungidos Aarón y sus hijos para el servicio sacerdotal. Y luego dice que se agradó Dios tanto de que todo fue hecho como Él lo había pedido, que el día que Aarón presenta sacrificio de expiación, sacrificio de holocausto y presenta ofrenda de paz, dice que tanto se agradó el Señor que bajó la gloria de Dios. Y cuando bajó la gloria de Dios, dice que esa gloria apareció a todo el pueblo. Tanto que bajó hasta el fuego del Señor y consumió el holocausto. El Señor aceptó esa ofrenda presentada. Bajó la gloria de Dios y dice que cuando el pueblo vio la gloria de Dios, se postró su cuerpo delante de la presencia del Señor. Vamos a leer Levítico 9, versículos 23 y 24. Levítico 9, 23 y 24 dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Qué se apareció a todo el pueblo? La gloria de Jehová. Verso 24, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Yo quiero que repasemos estos pasos porque son fundamentales. Primero, el deseo de Dios de tener un pueblo santo, consagrado, un reino de sacerdotes, un pueblo santo, de gente santa. Luego, el Señor establece sus requisitos para este sacerdocio. Establece un requisito de cómo debían ministrarse, de cómo debían presentarse, de cómo debían vestirse. Luego el Señor llama, aparta a estas personas que serían sus sacerdotes, aquellos que ministrarían delante de la presencia del Señor, aquellos que prestarían su servicio en santidad al Señor, los aparta. Y luego que los aparta, dice que los purifica. ¿Qué hace? Los purifica, los limpia. Y luego que los purifica, los limpia, los viste. Y luego que los viste, dice, todavía no pueden entrar así. Deben ser ungidos. Y entonces llaman al sacerdote, al sumo sacerdote, llaman a sus hijos y son ungidos con el aceite de la unción. Y luego que pasaron todos estos puntos, dice que al presentar su servicio, la gloria del Señor descendió. La gloria del Señor descendió sobre su vida y la gloria del Señor descendió en su servicio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando hubo manifestado el Señor su poder y su presencia, el pueblo lo vio. El pueblo pudo verlo. Y cuando vio la gloria de Dios manifestarse, dice que el pueblo alabó. Abrió sus bocas, adoraron a Jehová y se postraron delante de Dios. Yo quiero decirte, iglesia, que hoy no ha cambiado esto. Los requisitos no han cambiado, así como no ha cambiado el deseo de Dios. A través de 1 de Pedro vemos que el Señor nos dice que nosotros somos pueblo santo. Que nosotros hoy somos real sacerdocio.
que hoy nosotros somos un pueblo apartado y escogido para Dios. Nosotros hemos sido comprados y lavados por la sangre del Cordero de Dios. Nosotros hemos sido justificados, hemos sido limpiados por la sangre del Cordero de Dios. Luego que hemos sido justificados, limpiados, gloria al Señor. El Señor nos dice, todavía falta algo más. Perdoné sus pecados, quité sus manchas, pero todavía falta algo más. El Señor nos pide que nos revistamos. ¿De qué nos tenemos que revestir? Dice, el Señor nos pide a nosotros que nos revistamos del nuevo hombre. Colosenses capítulo 3, verso 10. Gloria a Dios. Dice así, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros nos tenemos que revestir de este nuevo hombre. En el libro de Gálatas dice que aquellos que han sido bautizados en Cristo Jesús están revestidos, están vestidos en Cristo Jesús. El Señor nos pide que nos revistamos del nuevo hombre. Y el Señor nos pide también que nos vistamos. ¿De qué? En Romanos capítulo 13, 14 nos dice, aleluya, que nos tenemos que vestir del Señor Jesucristo. Romanos 13, 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces el Señor nos pide que nos revistamos del nuevo hombre. Ahora nos pide que nos vistamos de Cristo Jesús, que no proveamos para los deseos de la carne. Y el Señor en el libro de Apocalipsis también nos habla de unas vestiduras blancas. El Señor quiere que nuestras vestiduras sean blancas. Él viene a buscar, dice, a una novia que está vestida de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente y sin arrugas. En Apocalipsis capítulo 3, verso 5, dice el Señor, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, el Señor le dará vestiduras blancas. El Señor pide que además de revestirnos de este nuevo hombre, de vestirnos del Señor Jesucristo, también nos pide que estas vestiduras sean blancas y resplandecientes. Ahora, ¿qué es lo que representa la vestidura? Vestirse del nuevo hombre representa que yo tengo que tener ahora una actitud, un pensamiento y una conducta totalmente diferente. Ya no puedo ser aquella vieja persona que era antes. Ahora me tengo que vestir de este nuevo hombre que es según Dios, no según nuestra carne, no según nuestra voluntad, no según nuestro carácter, sino según Dios, según su palabra, según su deseo y según su voluntad. La vestidura representa nuestro andar, representa nuestro caminar,
representan nuestro vivir. Las vestiduras representan nuestra conducta, representan nuestras obras diarias. Ahora, ¿qué representa que las vestiduras sean blancas y resplandecientes? Representa nuestro andar en Cristo Jesús y sin contaminación. Y que sean resplandecientes representa que nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo. Debemos estar limpiados y purificados. Debemos andar en y por el Espíritu de Dios. Eso representa que nuestras vestiduras sean blancas y resplandecientes. Debemos ahora vestirnos de las virtudes del Señor Jesús. Debemos vestirnos de su santidad. Debemos revestirnos de su justicia. Debemos revestirnos de todas estas virtudes maravillosas y divinas del Señor Jesús. Pero ¿qué pasa cuando la vestidura está sucia? ¿Qué pasa cuando la vestidura está manchada? ¿Sabe qué representa eso? Representa que hay contaminación. Y como hay contaminación, la contaminación de nuestras vestiduras espirituales trae la muerte espiritual. El Señor le dijo a Moisés: vestirán a Aarón y sus hijos estos atuendos sacerdotales para entrar delante de la presencia del Señor y para presentar su servicio. ¿Para qué? Para que no lleven pecado y para que no lleven muerte. Cuando nosotros tenemos nuestras vestiduras sucias, empezamos a cargar muerte espiritual. Y entonces la vida del Espíritu se empieza a apagar poco a poco en nosotros. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? ¿Qué quiero decir con esto? Y que estoy enfatizando en el proceso y en el paso a paso de cómo el Señor quiere las cosas. ¿Sabe qué quiero decirte? Que muchas veces el creyente quiere comenzar por el final y no quiere comenzar por el principio. El creyente quiere la gloria y la manifestación de Dios, pero no quiere pasar por el proceso de limpieza, no quiere pasar por el proceso de purificación, de santificación, no pasa por el ungimiento del Espíritu Santo. Y lamentablemente, si usted está pensando que puede llegar a la gloria y a la manifestación y al poder de Dios saltando estos pasos, le tengo que decir que no se puede llegar a la gloria de Dios sin estar consagrados, sin estar limpios, sin estar santificados, sin estar purificados. No podemos pretender la gloria, la manifestación de Dios en nuestra vida y en nuestro servicio presentado delante de Dios, y que la gloria de Dios baje y se manifiesta si no estamos limpios, si no estamos revestidos de Cristo, si no estamos vestidos del nuevo hombre, si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no pasamos por el proceso del lavamiento y de la purificación. Nosotros necesitamos diariamente pasar por la presencia del Señor. Necesitamos vivir en y por el Espíritu. Este es el requisito para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Y cómo es que nuestras vestiduras se empiezan a manchar? Obviamente que con el pecado. Pero hay veces que nosotros somos descuidados. Somos descuidados. ¿Y sabe qué hacemos? Como somos descuidados, muchas veces somos mediocres también. Hacemos las cosas a medias también.
Vamos descuidando la presencia del Señor. Muchas veces carecemos de firmeza, carecemos de determinación y vamos descuidando la presencia del Señor. ¿Cómo descuidamos la presencia del Señor? Un ejemplo, cuando le damos mucho lugar a los afanes, a las preocupaciones, a los quehaceres. Y entonces le decimos al Señor, Señor, te amo, tú ocupas el primer lugar en mi corazón y en mi vida. Pero es mentira, porque hoy estoy muy ocupado o estoy muy presuroso para orar. Hoy estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer hoy. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, me comprometí a ir a hacer aquello. Hoy no puedo, Señor, pero mañana lo voy a hacer. Descuidamos la presencia del Señor cuando siempre hay algo antes que presentar nuestras vidas en oración. Descuidamos la presencia del Señor cuando siempre hay algo antes que orar o que meditar en su palabra, que es alimento, que es vida para nosotros. Le descuidamos su presencia también cuando le damos mucho lugar a la carne. Hoy tengo muchas ganas de dormir hasta la 1 de la tarde. Hoy estoy muy cansado, tengo muchas ganas de dormir. No tengo tiempo, no tengo ganas para orar. No tengo ganas para leer la palabra. Hoy tengo muchas ganas de encontrarme con mis familiares, los que antes nos encontramos para comer asado. Y no que esté mal compartir, pero tengo muchas ganas de ir y compartir un asado, una cerveza, unos vinos. No tengo ganas hoy para orar, para leer, para meditar. Cuando le damos lugar al cansancio también descuidamos la presencia del Señor. A veces de tantos quehaceres, de tantas cosas, estamos tan cansados de la lucha diaria en el matrimonio, de la lucha en el trabajo, de la lucha con los hijos, o de tanto trabajo, y a veces estamos muy cansados y decimos, Señor, hoy estoy muy cansado para orar. Tengo mucho sueño, estoy cansado. Mañana voy a orar. Mañana voy a leer tu palabra. Mañana. Y siempre vamos postergando al Señor. Descuidamos la presencia del Señor también cuando le damos mucho lugar a nuestro carácter, a las emociones negativas. Y si no vamos a la presencia del Señor, ¿cómo va a ser sometida nuestra carne al Espíritu? ¿Cómo va a ser sometido nuestro carácter al Espíritu? ¿Cómo va a ser sometida nuestras emociones negativas al Espíritu si no vamos a la presencia del Señor? Tantas veces le pedimos perdón al Señor por cosas que no podemos cambiar. ¿Cuántas veces le pediste, Señor, perdón por no orar? ¿Cuántas veces le pediste perdón al Señor por no leer su palabra? Sabés que te estás secando y le seguís dando lugar a la carne, al carácter, al cansancio, al desorden. Y vas a la presencia del Señor y decís, Señor, lávame, perdóname, pero mañana volvés a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces? Así, un día a la vez, un paso a la vez, en vez de ser un día a la vez y un paso a la vez para un crecimiento espiritual,
Es al revés. Un paso a la vez, un día a la vez, y vamos menguando. Vamos descuidando su presencia. ¿Y sabe qué pasa con las vestiduras? Se empiezan a arrugar. Se empiezan a contaminar. Se empiezan a manchar. Se empiezan a ensuciar. Poco a poco voy cayendo en este estado de sequedad, de muerte espiritual. Pero continúo así. Ya dejo orar en casa y me quedo solamente con la oración que voy a la iglesia. Luego ya ni con la oración de la iglesia porque estoy tan contaminado, tan sucio, que ya no puedo ni fluir, no puedo ni abrir la boca delante de la presencia del Señor. Aparento que oro, me arrodillo y estoy pegándome una siesta, porque ya no puedo ni fluir en la presencia del Señor. Muchos están así. Estos días el Señor me dio 2 sueños. Y al principio no entendía, pero luego entendí. Muchos se presentan así, como una rutina. Se presentan a la presencia del Señor con vestiduras contaminadas. Algunos manchadas, arrugadas. Otros se presentan a medio vestir y otros ya directamente se presentan totalmente despojados de toda vestidura espiritual. Y así se presentan. Y así andan, totalmente desprovistos de esta vestidura maravillosa que el Señor pide que tengamos. No podemos pretender la gloria y las manifestaciones en nuestra vida personal y en nuestro servicio si no hay consagración, si no hay purificación, si no hay unción en nosotros. El Señor le dijo a su pueblo que debían vestirse. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a la iglesia? Le dijo primero que debían perseverar en oración, que debían apartarse, pero antes de irse el Señor le dijo: esperen la llenura del Espíritu Santo para ser ungidos por Él. Esperen la llenura, dijo. Y el Señor se estaba yendo, estaba ascendiendo a los cielos, y el Señor le dijo: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu de Dios. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu de Dios. ¿Sabe lo que necesitamos? Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos estar llenos de la presencia de Dios. Y necesitamos estar empoderados de la presencia del Señor y revestidos por fuera de ese poder de Dios. ¿Sabe lo que necesita la iglesia que se está muriendo? ¿Que se está secando? ¿Sabe lo que necesita? Necesita el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Necesita un avivamiento esa iglesia. ¿Sabe lo que necesita? Necesita presentarse delante del Señor con corazones sinceros y arrepentirse. Arrepentirse por descuidar su presencia. Necesita arrepentirse, pedirle perdón al Señor y rogar con clamor, con súplica al Señor que lo limpie, que lo perdone, que lo lave con su sangre, que lo purifique con su fuego santo purificador.
Necesita ese cristiano pasar por la presencia del Señor arrepentido y pedirle al Señor que lo limpie completamente. Aleluya. Porque Dios nos dice, no se puede continuar así. No podemos presentarnos así, sucios. Servir sucios. Servir sin estas vestiduras. Necesitamos hoy ser limpiados, ser lavados, ser purificados para tener vida y para que la gloria de Dios se vuelva a manifestar. No sé cuánto tiempo hace que te sentís seco. No sé hace cuánto tiempo te sentís que la presencia de Dios no fluye, que no hay gloria. No sé hace cuánto sentís que querés arrodillarte y no podés fluir. Y te arrodillás 5 minutos y no sentís la presencia del Señor y te levantás y te vas de la presencia. Necesitamos arrepentirnos. Yo quiero invitarte a que ahí cierres tus ojos y que ruegues al Señor por su perdón. Que le pidas al Señor hoy que te limpie, que te lave. Que te vuelva a vestir de vestiduras santas, blancas. Que la gloria de Dios vuelva a resplandecer en tu vida, en tu rostro, en tus ojos, en tu hablar, en tu andar, en tu servicio. Oh Señor, Santo Padre Celestial, ven y lávanos, Señor.